Pasar del desprecio y el señalamiento al arrepentimiento tardío no siempre remedia los daños hechos. ¿Cuántas vidas se arruinan y cuántas creaciones se pierden o se dejan de hacer por culpa de todos nosotros, que con una palabra, un gesto o una mirada podemos destruirlo todo? Antonio María Valencia, ¿quién fue ese hombre que dejó una huella imborrable en Cali y en toda Colombia? ¿Quién fue ese compositor que nos hizo llorar con sus emociones caucanas o con su canción de la nostalgia? ¿Cuál fue el lado oculto y trágico de su vida? A finales de los años 80, principios de los años 90 del siglo XX, en Cali sucedieron dos acontecimientos muy importantes en la vida cultural de la ciudad y del país. Salieron el documental del director Luis Ospina, titulado Antonio María Valencia, Música en Cámara, y el libro del compositor Mario Gómez Viñes, Imagen y obra de Antonio María Valencia. En el año 1981 me hice cargo de la dirección del Conservatorio de Cali, que hoy conocemos como Conservatorio Antonio María Valencia. En esa oportunidad tuve entonces ocasión de conocer el contenido de esta vitrina que está en la oficina de la dirección. Esta vitrina contiene un tesoro que son los manuscritos del maestro Valencia, sus cartas las escritas desde París a él, cartas de sus maestros. Están también recortes de prensa, de crítica, tanto de París como de Colombia. Posteriormente, entonces, hice acopio de toda la documentación, me puse en comunicación con su familia, que muy generosamente me prestaron mucha ayuda en el sentido de proporcionarme la correspondencia familiar, toda la correspondencia de París. Esto entonces dio por resultado esta obra, que es su vida y su obra, en dos tomos, un tomo con la biografía y otro tomo con la música. Esta obra aclara muchas cosas acerca de su afición a la droga, por ejemplo a la morfina, sobre su homosexualidad, que mucha gente que conversaba conmigo callaba por piedad hacia la memoria del maestro. Bueno, yo en mi trabajo siempre me he preocupado mucho por rescatar de la memoria los valores olvidados, sobre todo de mi ciudad, de Cali. Entonces he hecho trabajos sobre Antonio María Valencia, o sobre Andrés Caicedo, sobre la película La María, en fin, de figuras que a veces se han ido olvidando. Entonces, pues yo desde muy niño tuve conocimiento de Antonio María Valencia porque mi mamá y mi tía habían sido cercanas a él. Mi tía había sido alumna. Después me interesó mucho más todavía el personaje por el aspecto trágico de su vida, ¿no? Que fue el hombre que realmente comenzó la cultura en Cali, porque él fundó no solo pues, el Conservatorio de Música, él fundó la Escuela de Bellas Artes, él fundó la Escuela de Escultura, él fundó la Orquesta Sinfónica, él fundó el coro, la Coral Palestrina. Él sacrificó toda su carrera en Francia, donde podía ser un gran concertista, para dedicarla a la docencia y a su ciudad, que él quería mucho, ¿no?
porque en la figura de Antonio María Valencia hay esta tragedia que le sucede a muchos artistas latinoamericanos, es que sienten mucha nostalgia de su país y regresan, y a veces no se sabe a qué es que regresan porque encuentran un Sahara cultural, ¿no? Los testimonios de Valencia como concertista, como pianista, son fabulosos, ¿no? Era un gran pianista, era un pianista a todo dar, ¿sí? O sea, un concertista de muchos méritos, de muchos quilates, diríamos. No lo dicen solamente los testimonios de prensa de acá de Colombia, sino lo dicen en Francia, ¿no? O sea, los grandes críticos de la prensa francesa. La obra de Antonio María Valencia, primero que todo, es una obra supremamente rigurosa desde el punto de vista técnico, pero de una sensibilidad artística extraordinariamente delicada. Refleja mucho todos los contenidos de lo que uno puede llamar la influencia de la escuela francesa. Bueno, varias cosas impresionan en él, ¿no? Impresiona su tesón, su gran voluntad de llegar a un fin propuesto. Pero también otras cosas impresionan en él, que son la inmensa dependencia de su madre, ¿no? O sea, él desde París idealizaba también a su madre. Y él, como lo digo en el libro, él terminó bordado a la almohada de su madre, ¿no? Estamos en Cali, en la calle 11 con carrera 9ª, donde en esta esquina, hasta la mitad de la cuadra, quedaba la casa de la familia Valencia Zamorano. La casa situada en pleno centro de Cali, pequeña ciudad provinciana en aquel entonces,
En esa casa nació el 10 de noviembre de 1902 Antonio María Valencia. Esa casa de la calle 11 donde él nació era una belleza de casa y era grandísima. Y allí eran las reuniones de todas las gentes, de todo Cali, porque todo Cali fue de la casa. Porque todos vivimos en esa casa y nacimos en esa casa, de música y todo, de orden. Valencia se formó pianista al lado de su padre. Una de las cosas que muchas personas no entienden, como un chelista, el padre era chelista, le pudo enseñar piano. Bueno, el padre tampoco era un ignorante en piano. El señor tocaba piano, no era pianista. Y Valencia, el niño Valencia, tenía unas dotes sorprendentes, ¿no? Él tenía la mano hecha ya para el piano. Una de las críticas que hubo en Estados Unidos dice, este niño toca porque, como quien dice, Dios es muy grande, ¿no? Pero él no ha tenido nunca un profesor de piano. Valencia tuvo su formación como bachiller en dos colegios, el San Luis Gonzaga y el Colegio de Santa Librada. Entre 1918 y 1923, las actividades de Antonio María Valencia se desarrollaban entre Cali y Bogotá. Pensaba hacer estudios superiores de música en la capital, en el Conservatorio Nacional, pero el destino lo dispuso de otra manera. En estos años, Antonio María presentó varios recitales en Bogotá, recibió clases con el maestro Honorio Alarcón y finalmente decidió ir a estudiar a Europa. Él pensó en ir a estudiar a Bélgica con Jongen. Esta posibilidad no se dio, menos mal que no se dio, felizmente no se dio, sino que él entonces fue a París en la Schola Cantorum. ¿Y por qué en la Schola Cantorum? Porque Guillermo Uribe Holguín, que había estudiado allá, le dio unas cartas de recomendación. Entonces él presentó examen de admisión en la Schola Cantorum y le fue asignado entonces el profesor Paul Bro como profesor de piano, y como su interés también era la composición, él ingresó a la clase de Vincent Dandy. El 26 de septiembre de 1923, Valencia llegó a París y se hospedó en la casa de Primitivo Iglesias, su primo segundo, aquí en la calle Pasteur. Primitivo Iglesias acompañó a Valencia a su primera visita a Schola Cantorum y en un paseo por la ciudad. París deslumbra, espanta, emociona, desconsuela con su enorme movimiento y su maravillosa belleza, según las palabras del propio Valencia. Al llegar, uno está en todas partes y no está en ninguna. Tal fue la impresión que le produjo.
El 2 de octubre de 1923, Valencia presentó un examen a audición frente a un jurado presidido por el director de la Schola Cantorum, Vincent d'Indy, quien quedó muy satisfecho con su interpretación de una fuga de Bach y con su lectura a primera vista de un preludio de d'Indy que el mismo compositor le puso en el atril. Cuando ya terminó el examen, d'Indy le preguntó si había compuesto alguna obra y Valencia le tocó su danza colombiana para piano, lo que dejó al maestro muy contento. El 10 de octubre de 1923, aquí, en la Schola Cantorum de París, Valencia recibió su primera clase de piano con el profesor Paul Brault, quien será su amigo, guía, papá y maestro durante más de un lustro y permanecerá fiel a su discípulo más allá de las barreras geográficas. El maestro d'Indy fue su profesor de composición. El carisma del maestro cautivó al joven Valencia. Dice Mario Gómez Viñes en su libro: varios eran sus puntos de coincidencia. Valencia, como d'Indy, tenía una sólida formación moral y religiosa. Como d'Indy, sentía una pasión por la música de Wagner. Como d'Indy, alentaba en él un patriotismo ferviente y se sentía declinado a cantar la voz del terruño. Por lo tanto, era bien comprensible su insistencia de regresar a Colombia, abandonando una promisoria carrera de concertista para formar una escuela modelo de música. El maestro Paul Brault le consiguió a Valencia una pieza en la casa de Madame Champier, en la calle de Fossé Saint-Jacques 18. Valencia vivió aquí desde noviembre de 1923 hasta julio de 1929. La pieza quedaba en el tercer piso. Al conmemorarse el 33 centenario de la muerte de César Franck, se realizó un concierto aquí en la iglesia de Santa Clotilde de París. Antonio María Valencia asistió al concierto invitado por su profesor Paul Brault. Más tarde, él anotó en una carta: tuve la feliz oportunidad de escuchar los 3 grandes corales para órgano de César Franck, que son bellísimos. Papá Franck fue un semidios. Con la ayuda del papá, que era muy musical, muy músico, muy pedagogo, muy inteligente, y supo llevar a Antonio María Valencia muy bien en su piano para llegar a París y le dijera: no, está muy bien preparado. Entonces, cuando Valencia le dice a su profesor: fue mi papá que siempre me dio clases, entonces el profesor Brault le escribió al papá de Antonio María Valencia para felicitarlo de lo bien que había preparado a Antonio María. Valencia tiene una sólida formación pianística. Las partituras de las obras que él estudió de otros autores están llenas de anotaciones, de digitaciones, de su puño y letra, notas pie de página, y se nota que él conoce muy bien el repertorio del piano de manera muy amplia. Desde los días de su viaje a París, Valencia expresa su objetivo de hacerse pianista. Es un objetivo urgente, importante, de lograr ser alguien en el arte. A través de su estudio, él fue muy brillante estudiante, ¿no? O sea, una persona sumamente dedicada. En la Schola Cantorum, él estudió todo el pensum. Primero se graduó como docente, después el grado de concertista. Entre tanto, él daba muchos conciertos a nombre precisamente de la academia. Y después él dio muchos conciertos también ya graduado.
Es decir, él era un artista que era muy acatado en el propio París, ¿no? En el círculo de la Escuela Cantor era sumamente respetado. Aquí en la Sala Erard de París, Antonio María Valencia se presentó como solista 3 veces. Su debut fue el 16 de mayo de 1924. En la sala estaban presentes personajes ilustres como Vincent d'Indy, Paul Dukas y Alfredo Cortot. Aquí, en la histórica sala del Conservatorio de París, donde en 1830 Héctor Berlioz estrenó su Sinfonía Fantástica, el 18 de mayo de 1928 tuvo lugar un concierto descomunal. La orquesta de la Schola Cantorum, bajo la dirección del maestro Vincent d'Indy, interpretó en una sola velada 5 conciertos para piano de los compositores Beethoven, Weber, Schumann, Mendelssohn y Liszt. Antonio María Valencia le correspondió la interpretación del primer concierto en mi bemol mayor de Liszt. La crítica estuvo de acuerdo de que la ración fue algo exagerada, pero todos reconocieron de manera unánime la suprema calidad de la enseñanza del maestro Paul Brot. En la clase de Paul Brot fue que él conoció a Joaquín Nin Culmel. Joaquín Nin era un poco díscolo en su relación con Paul Brot. Empezó muy bien, pues, pero al cabo del tiempo empezó a tener actitudes muy independientes, por así decir, con respecto a Paul Brot. Y eso le dolía mucho a Paul Brot. No sabemos qué explicación puede tener eso, porque ni siquiera Anaïs Nin, la hermana de Joaquín, lo explica en su diario. O sea, ha caído de desgracia Antonio en mi casa, dice ella. Pero no dice por qué. ¿Tiene la culpa Joaquín? ¿Tiene la culpa Antonio? No sé, dice ella, no sé a quién defender. Pero no dice por qué se produce eso. Y inclusive yo logré contactar al hermano de Anaïs Nin, a Joaquín Nin, que vivía en esa época en Berkeley, y yo grabé nuestras conversaciones por teléfono que están incluidas en el documental. Antonio María Valencia fue su amigo íntimo y él dejó de saber de Antonio María Valencia hacía casi 40 años, ¿no? Antonio María Valencia, curiosamente, cuando se fue de Europa, cortó la correspondencia con la gente que él quería allá. Es una cosa que no tiene una explicación muy concreta. En una carta a Luis Ospina, Joaquín Nin dice: ¿por qué dejó de escribir? Misterio. Usted sabrá mejor que yo lo que pasó en Cali cuando volvió. Fuimos amigos de corazón, nunca amantes. ¿Tuvo amigos amantes en París? No lo sabría decir. Era un puro en el sentido que antes se le daba a esta palabra. Fue la pureza misma que le abrió los abismos de su vida de retorno. En noviembre de 1926, unos días después de cumplir Valencia 24 años de edad, Anaïs Nin anotó en su diario: Antonio es un músico poderosamente dulce y existe una contradicción entre su arte y su vida. En su vida, él sigue los aspectos más débiles de la filosofía oriental: fatalismo, inactividad, apatía, ensoñación inútil. Desdeña el deporte, la salud, la higiene,
la belleza física y la fuerza y la lucha y la rebelión. Es calmado, enervado, complaciente, obstinado, instruido y reflexivo. La creación para él es un error que no combate, aun cuando ella lo afecta. Él regresó de Francia en el año 1929. Inmediatamente hizo sus debuts primero en Cali y luego en Bogotá. A raíz de estos eventos, Guillermo Uribe Holguín, a la sazón director del Conservatorio Nacional, le ofreció un cargo docente y un cargo administrativo en esa institución. Posteriormente, unos 2 años después, Valencia marchó a Cali, donde se hizo cargo de la dirección del conservatorio. Los castillos en el aire que Valencia se hacía, ya desde su correspondencia de Francia, eran enormes. Él pensaba, por ejemplo, montar el ciclo de las 32 sonatas para piano de Beethoven. Pero, ¿quién, al menos en Cali, querría escucharle las 32 sonatas de Beethoven? La única ciudad que podía depararle más o menos un estatus artístico era Bogotá. Bueno, él se quedó en Bogotá. Allá se entrabó amistad o reanudó la amistad con Guillermo Uribe Holguín. Y estos dos hombres que habían estudiado en el mismo centro académico en París formaron un equipo muy lindo que, si hubiera continuado, las cosas en Colombia hubieran sido diferentes posteriormente. Entonces él se quedó allá e ingresó al conservatorio, pero una cantidad de circunstancias adversas hicieron que los partidarios de uno y otro, pues, del conservatorio enemistaran a estas dos grandes figuras de la música. Valencia publicó una obrita, un folleto, donde dice él cuál es su punto de vista de acuerdo a lo que debe ser la academia en música, ¿no? Esto entonces prendió pues más todavía la enemistad con Uribe Holguín, y vino una especie de diálogo por la prensa en que cada uno defendía sus tesis. Entonces, todo el problema de la enemistad de Valencia y Uribe Holguín se debió a los adláteres, ¿no? A las personas que estaban alrededor de uno y otro. Le tocó salir, sí, le tocó salir, y ahí entonces fue donde él quedó sin trabajo. A Cali no se podía venir porque acá tampoco había nada. Y tuve conocimiento también de boicots que se le hicieron a Antonio María Valencia cuando él trabajó aquí en Bogotá. Hubo una ocasión donde los músicos se negaron a tocar con él. Y en la autobiografía de Uribe Holguín, él se refiere en muy malos términos sobre Antonio María Valencia. A Valencia le crearon el Conservatorio de Cali, ¿no? Eso no es cierto, de que Valencia fundó el conservatorio. A él le fundaron el conservatorio para poderlo hacer que se viniera para Cali y aquí entonces hiciera obra. La compañera de él fue Susanita López. Fue una mujer, no, una secretaria ejemplar. Éramos 3 personas, 3 muchachas muy jóvenes,
Rosalía Cruz, Elvira Restrepo y yo. El maestro quería quedarse en Cali y hacer el conservatorio, pero pues él no tenía dinero, entonces se nos ocurrió a nosotras ir al Consejo Municipal, que estaba don Jorge Zabasky de presidente. Él se entusiasmó mucho con esa idea y nos consiguió 150 pesos para empezar. El propósito era crear una escuela que no tuviera, por ejemplo, los errores que había ya adquirido el Conservatorio Nacional. Entonces, hacer una escuela que empezara de cero bien, ¿no? Bien, con un propósito de formar músicos en todos los niveles, ¿no? En todos los instrumentos, ojalá, pero en todos los niveles. Esto es muy importante porque siempre se dice que el Conservatorio de Cali es una entidad elitista, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? Nunca lo ha sido. Es que lo que pasa es que él polarizó un poco las cosas cuando él vino, no solo pues por su homosexualismo y estas cosas, sino también por una pugna que él tuvo con los músicos bogotanos. Estas fuerzas reaccionarias de la cultura de Cali estigmatizaron un poco a Antonio María Valencia y también creo que lo criticaban porque él traía gente del medio popular a estudiar música, ¿no? De hecho, uno de los más grandes alumnos de él, Luis Carlos Figueroa, era una persona de una extracción completamente popular, que era pues, el discípulo, yo creo que preferido de Antonio María Valencia y tal vez el más talentoso, ¿no? Cuando yo tomaba clases con el maestro Antonio María Valencia, el maestro me hablaba mucho de Francia, no solamente de los conciertos musicales, pues, sino de la parte literaria, histórica. Y ya cuando yo avancé en años, él me dijo, ojalá usted pueda ir algún día a Francia. Y eso ocurrió en los últimos años del maestro Valencia. Me daba clases, a veces no me recibía porque estaba muy enferma, entonces pues tocaba devolvernos un poco tristes, pero eran las circunstancias, ¿no? Pero él me dio muchas clases, no recuerdo si un año o más, estaba yo de todas maneras muy pequeña, y el contacto con el maestro siempre era como un papá para mí. Las clases con él eran muy interesantes porque además de que uno tocaba la lección, él daba un concierto para uno de todos los libros que uno llevaba, él tocaba cantidad de cosas. Entonces era muy interesante porque uno aprendía muchísimo, no solo lo que él enseñaba, sino de observarlo y de oír. Canta mi vida, canta, canta y no llores, que cantando se alegran los corazones. Fue querido como ustedes no se pueden figurar. Querido de todos los profesores, de toda la gente. René cantaba bellísimo, pero ahora está malísima, tiene 95 años. Él se preocupaba mucho por mí, porque yo, que tenía vocalización, tenía una voz muy linda de soprano. En los años 40, el nombre del Conservatorio de Cali se hizo conocer en diferentes ciudades del país. Cartagena, Bogotá, Popayán, Buga, Medellín, entre otras, apreciaron el arte de su coral palestrina y de su conservatorio. En 1944, en el Teatro Bolívar, que quedaba en la calle Ayacucho en Medellín,
presentaron recitales de piano Antonio María Valencia y sus alumnos más destacados, Mari Fernández y Luis Carlos Figueroa. Nosotros fuimos invitados por Medellín me recuerdo mucho la persona más importante de ese entonces, que era Marco Peláez. Él fue el que se encargó de organizar la gira de nosotros a Medellín. Estuvimos como una semana dando conciertos. Fue muy agradable estar allá y con un público muy cálido, muy acogedor. Mary Fernández también tocamos a 2 manos, a 4 manos, a 2 pianos y solos también, con el maestro. Hay muchas cosas que él hizo a través de la dirección del conservatorio. Fundar, por ejemplo, la Coral Palestrina, fundar la orquesta, fundar los conciertos radiodifundidos, ¿no? Él en ese sentido es pionero. Recibir a todos los artistas que pasaban por aquí, ¿no? Y la lista es bastante larga y hay nombres muy notables. Gentes incluso que se quedaban 1 o 2 semanas aquí. Arrau, por ejemplo, era uno de los artistas que pernoctaba durante varios días aquí y era muy amigo de Valencia. Incluso Arrau le ofreció sus managers. Le dijo, ¿tú por qué no regresas a la vida de concierto? ¿No? Yo puedo hablar con los representantes míos y que te busquen conciertos. Pero él estaba muy anclado a su obra del conservatorio, que él la quería mucho, ¿no? Entonces él decía, si yo me voy, ¿en manos de quién dejo esto? ¿No? Y eso, precisamente por eso fue que él rechazó muchas oportunidades de poder viajar, poder mostrar lo que él hacía como artista. Como compositor, Valencia tiene una obra más bien pequeña. Su obra completa no alcanza 80 obras, pero es una obra bien hecha, construida por un artista que sabe lo que hace, que sabe lo que quiere. Y las obras que escribió Valencia no arrojan partes débiles, ¿no? Hay algunas obras, por supuesto, de las obras juveniles previas al viaje a París que podrían considerarse como obras menores. Pero la gran mayoría de la música que él escribió después de sus estudios en París son obras importantes, ¿no? Tanto para el piano como para música de cámara y para coro. Pero es un compositor también con una obra demasiado pequeña para evaluarlo justamente como un compositor de oficio. Antonio María Valencia empezó a llamar mi atención a nivel de admirarlo personalmente a partir del momento en el que el maestro Blas Emilio Teortúa, en el año 1970, cuando yo por primera vez tuve contacto con el maestro Teortúa, y él era partidario de la opinión de que el maestro Valencia era, en definitiva, el compositor académico más importante de la historia de la música colombiana.
El trío fue iniciado en París y terminado en Colombia, ¿no? El movimiento final fue escrito aquí en Cali, pero él ya traía los 3 movimientos iniciales. Es lógicamente una evocación muy nostálgica de su tierra, estando en la lejanía. Curiosamente, la obra tiene evocaciones de danzas colombianas. Por ejemplo, el segundo movimiento es prácticamente un pasillo, ¿no? Y el final también parece una danza colombiana. La obra es una obra de un compositor muy dotado, muy maduro, que ya sabe cómo es componer, ¿no? O sea, con una experiencia larga. Por eso me llama la atención que digan que Valencia no es compositor. Él, como decía anteriormente, él escribió la música coral para su coro, para la Coral Palestrina, el coro del conservatorio. Y no es poca la obra coral de él. Es bastante abundante, tanto o más abundante que la música para piano. Curiosamente, él, que era pianista, no escribió tanto para piano, sino escribió más para coro. Allí entonces tenemos obras de cimera importancia. En primer lugar está el Requiem, ¿no?, que él escribió para Guillermo Valencia, para el poeta. Esa es una de sus últimas obras, prácticamente. Hay otra obra grande que es la Misa de Santa Cecilia, que está dedicada a Susana López. Cada año teníamos esa devoción a Santa Cecilia. En uno de esos años escribió la misa y me la dedicó a mí. Él me quiso a mí mucho, y yo lo quise mucho y lo admiré mucho. La Misa de Santa Cecilia, que es la obra que nosotros incluimos en este trabajo discográfico, es una obra monumental que tiene, entre otras características, el estar construida sobre la base de elementos del canto llano, de la música litúrgica. La gente que estudió con él creó alrededor de él una especie de culto. Entonces, cada alumna o alumno de él tenía su propio como relicario de recuerdos del maestro. En 1956 se abrió una suscripción nacional con el objetivo de recolectar fondos para conmemorar al fundador del conservatorio con un monumento en terrenos del Palacio de Bellas Artes. El busto de Antonio María Valencia del escultor Julio Abril fue inaugurado en 1958. Cuando yo fui a hacer el documental, el Conservatorio Antonio María Valencia ya no se llamaba el Conservatorio Antonio María Valencia. Y había un famoso busto de él hecho por el escultor Julio Abril, que yo me recuerdo también haber visto desde niño, que había desaparecido. Entonces yo me puse a investigar qué se hizo la escultura de Antonio María Valencia en su propio conservatorio y la encontré tirada por allá en un depósito junto con una cantidad de basura, ¿no? Esto para mí fue como la personificación del olvido por el cual esta persona tuvo que pasar, ¿no? Ahora, con respecto al homosexualismo de Valencia, es curioso que el medio caleño rechazaba el homosexualismo de Valencia, pero no su adicción a la droga, ¿no? Porque hay un pasquín de esa época que llama El Gato, que habla precisamente de eso, ¿no? En el conservatorio hay ciertas mangualas, en fin, o sea, con un doble sentido muy, muy desagradable, dando a entender que en el conservatorio hay una especie
de garzonier, como se diría, ¿no? Que está pues comandada por el maestro Valencia. Entonces todas esas cosas eran muy disolventes y la gente gozaba con toda esa comidilla, pues, ¿no? Y es increíble, yo me encontré cosas muy, muy hirientes entre la documentación sobre Antonio María Valencia, donde se ven artículos de prensa en los cuales se burlan de él, de su homosexualismo también. Me interesaba también la tragedia de él como persona, ¿no? Es decir, una persona que era homosexual y fue perseguido por eso, ¿no? Hay que recordar que a él lo echaron de su propio conservatorio y creo que eso lo hizo sumir más en el mundo de las drogas y del alcohol. Entonces, eso pues hace todavía más trágica la figura, ¿no? De una persona que tal vez se sintió muy sola y tenía que vivir una vida un poco subterránea, ¿no? Lo que pues demuestra que todavía esos temas son tabú, ¿no? Y es triste porque pues, muchos artistas en este país son homosexuales o adictos a las drogas. Yo no me acuerdo quién fue que dijo que Cali era la madrastra de sus hijos, y es así que se portan a veces con los artistas allá. Yo sabía que el maestro se enfermaba a veces y lo mandaban a Bogotá a una clínica. Y cuando volvía de allá venía muy robusto y con energías para continuar trabajando. Pero la última vez como que se enfermó igual y el gobierno comentaban que no tenían interés en mandarlo más. La cultura caleña es manejada desde los salones de té de cierta clase social más o menos privilegiada que gozan de mucho prestigio social, de muy buen pecunio, pero de muy poca cultura. Cuando llegó el maestro Simar a Colombia, premio de Roma, había recibido muchísimas menciones en Bélgica, un músico de una formación extraordinaria, y fue al maestro Simar el que le tocó cancelar un concierto, ¿sí? En el cual él debía, el maestro Simar como director de la orquesta, debía acompañar a Antonio María como pianista, y estaba exactamente en un estado lamentable, y la cancelación de este concierto fue asumida por estas señoras como una gravísima ofensa. Yo inclusive fui a los bares o sitios donde Antonio María Valencia tomaba. Entre ellos estaba una tiendita que tenía una señora de Cali que se llamaba Lila Cuellar. Una tiendita en un barrio de tolerancia de Cali, y en esa tiendita ella tocaba música clásica. Ella me contaba que ahí en esa tiendita, ahí iba Antonio María Valencia con sus amigos y con otros intelectuales, como por ejemplo con Otto de Grave, o intelectuales que a veces venían de Bogotá, o poetas caleños. Yo crecí oyendo cosas muy bellas del maestro Valencia, de sus dotes y de sus cualidades, lo cual afectivamente pues me liga también al maestro Valencia. Entonces, aprovechando la coyuntura del centenario de nacimiento, haciendo este busto en compañía del escultor Julio Maldonado, que trabaja conmigo íntimamente. De sus últimas épocas, ya como a nivel personal, uno más siempre oyó que muchas noches quemaba su música, hacía pues en el patio de su casa sacaba partituras y las hacía incendios con la música. Es decir, creo que mucha música de él se perdió por eso. Yo debo decir lo siguiente, y lo quiero decir de una manera muy, muy franca y muy clara. Antonio María Valencia, hecho ya los balances que uno puede hacer pues, con el paso, el tamiz de la historia, es sin ningún lugar a dudas el compositor colombiano más importante de la primera mitad del siglo XX. Por encima de Uribe Holguín, cuando uno mira la música, la calidad de músico que era Antonio María Valencia, indudablemente es el músico más importante de esa primera mitad. Si en Cali existe vida cultural, si en Cali existen conciertos, si existe una academia,
que es muy importante y está en este momento en muy buen pie, ¿no? Porque está produciendo muchos músicos jóvenes, que por supuesto él al final no pudo estar hasta el final de su vida al frente de su obra, pero ya esa obra estaba caminando sola, digamos, ¿no? En manos de sus discípulos. Las circunstancias de la muerte de Antonio María Valencia son muy, muy tristes y no sé si voy a poder contarlas porque siempre que las cuento me emociono mucho. A raíz de su afición a la droga, a él lo habían retirado de la dirección del conservatorio. 2 años y estuvo muy encerrado en su casa, muy deprimido. Él me decía que era como que le hubieran quitado un hijo. Muchas quejas venían de los, supongo que de los discípulos, en fin, de que el maestro o no venía a los ensayos o llegaba tarde, incluso que muchos lo vieron inyectándose a través del pantalón, ¿no? La morfina. Lo que voy a contar ahora me lo contó la hermana de él y está puesto en el libro, tal cual me lo contó doña Rosario. Una mañana Valencia amanece con un dolor en el cuello, como de tortícolis, una posición mala para dormir. Sufría de forúnculos. Al fin y al cabo, pues tal vez no se lavó las manos o quién sabe, y contrajo tétano, enfermedad del tétano. Fue terrible esa enfermedad, horrorosa. Toda la enfermedad la pasaba paseándose por alrededor del piano conmigo. Enviaron a una persona a conseguir la vacuna. En todo Cali no se consiguió la vacuna antitetánica. Por radio pidieron también que si alguien tenía esa vacuna, pues que la proporcionara. Entonces, Valencia fue, a medida que avanzaba el día y avanzaba la tarde y avanzaba la noche, Valencia se fue poniendo rígido, ¿no? Que es precisamente el final del tétanos, ¿no? Él era consciente de eso, de que me estoy poniendo rígido y no quiero ponerme rígido, entonces le dijo a su hermana, ayúdame y caminemos alrededor del piano para evitar la rigidez. Hasta que ya cansado se sentó y afirmó la cabeza en el hombro de su hermana y así fue. Él en cada momento ya casi no podía hablar, puesto que la mandíbula también se entiesa, ¿no? Y entonces él murió así, con la cabeza afirmada en el hombro de su hermana. Antonio María Valencia murió el 22 de julio de 1952. La última intervención en público del maestro fue el 24 de abril del mismo año. Es simbólico que entre los tríos interpretados en el concierto, la última obra del programa fue su trío Emociones Caucanas.
que es que regresan porque encuentran un Sahara cultural, ¿no? Los testimonios de Valencia como concertista, como pianista, son fabulosos, ¿no? Era un gran pianista, era un pianista a todo dar, ¿sí? O sea, un concertista de muchos méritos, de muchos quilates, diríamos. No lo dicen solamente los testimonios de prensa de acá de Colombia, sino lo dicen en Francia, ¿no? O sea, los grandes críticos de la prensa francesa. Emociones caucanas o con su canción de la nostalgia, ¿cuál fue el lado oculto y trágico de su vida? A finales de los años 80, principios de los años 90 del siglo XX, en Cali sucedieron dos acontecimientos muy importantes en la vida cultural de la ciudad y del país. Salieron el documental del director Luis Ospina, titulado Antonio María Valencia, Música en Cámara, y el libro del compositor Mario Gómez Viñes, Imagen y obra de Antonio María Valencia. En el año 1981 me hice cargo de la dirección del Conservatorio de Cali, que hoy conocemos como Conservatorio Antonio María Valencia. En esa oportunidad tuve entonces ocasión de conocer el contenido de esta vitrina que está en la oficina de la dirección. Esta vitrina contiene un tesoro que son los manuscritos del maestro Valencia, sus cartas las escritas desde París a él, cartas de sus maestros. Están también recortes de prensa, de crítica, tanto de París como de Colombia. Posteriormente, entonces, hice acopio de toda la documentación, me puse en comunicación con su familia, que muy generosamente me prestaron mucha ayuda en el sentido de proporcionarme la correspondencia familiar, toda la correspondencia de París. Esto entonces dio por resultado esta obra, que es su vida y su obra, en dos tomos, un tomo con la biografía y otro tomo con la música. Esta obra aclara muchas cosas acerca de su afición a la droga, por ejemplo a la morfina, sobre su homosexualidad, que mucha gente que conversaba conmigo callaba por piedad hacia la memoria del maestro. Bueno, yo en mi trabajo siempre me he preocupado mucho por rescatar de la memoria los valores olvidados, sobre todo de mi ciudad, de Cali. Entonces he hecho trabajos sobre Antonio María Valencia, o sobre Andrés Caicedo, sobre la película La María, en fin, de figuras que a veces se han ido olvidando. Entonces, pues yo desde muy niño tuve conocimiento de Antonio María Valencia porque mi mamá y mi tía
habían sido cercanas a él. Mi tía había sido alumna. Después me interesó mucho más todavía el personaje por el aspecto trágico de su vida, ¿no? Que él, que fue el hombre que realmente comenzó la cultura en Cali, porque él fundó no solo pues, el Conservatorio de Música, él fundó la Escuela de Bellas Artes, él fundó la Escuela de Escultura, él fundó la Orquesta Sinfónica, él fundó el coro, la Coral Palestrina. Él sacrificó toda su carrera en Francia, donde podía ser un gran concertista, para dedicarla a la docencia y a su ciudad, que él quería mucho, ¿no? Porque en la figura de Antonio María Valencia hay esta tragedia que le sucede a muchos artistas latinoamericanos, es que sienten mucha nostalgia de su país y regresan y a veces no se sabe a qué. La obra de Antonio María Valencia, primero que todo, es una obra supremamente rigurosa desde el punto de vista técnico, pero de una sensibilidad artística extraordinariamente delicada. Refleja mucho todos los contenidos de lo que uno puede llamar la influencia de la escuela francesa. Bueno, varias cosas impresionan en él, ¿no? Impresiona su tesón, su gran voluntad de llegar a un fin propuesto. Pero también otras cosas impresionan en él, que son la inmensa dependencia de su madre, ¿no? O sea, él desde París idealizaba también a su madre. Y él, como lo digo en el libro, él terminó bordado a la almohada de su madre. Pasar del desprecio y el señalamiento al arrepentimiento tardío no siempre remedia los daños hechos. ¿Cuántas vidas se arruinan y cuántas creaciones se pierden o se dejan de hacer por culpa de todos nosotros, que con una palabra, un gesto o una mirada podemos destruirlo todo? Antonio María Valencia, ¿quién fue ese hombre que dejó una huella imborrable en Cali y en toda Colombia? ¿Quién fue ese compositor que nos hizo llorar con sus